Bueno, pues comenzamos. Buenos días y gracias por conectaros a este tercer episodio del ciclo de webinars sobre inversiones alternativas y privadas que promovemos desde ASEAFI. La temática para el día de hoy estará centrada en torno al private equity y los mercados privados, un tipo de activo cada vez más presente en la cartera de los inversores, motivado por la reciente tendencia de la democratización de acceso a estos mercados. Para hablarnos de todo ello, contamos hoy con Crescenta, la primera gestora con un modelo de negocio 100% digital y que cuenta ya con en su escaso año y medio de vida, con más de 2.000 clientes y más de 100 millones de euros gestionados para todos ellos. La ponencia la hemos dividido en dos partes. La primera parte, Ruth Marín, responsable de relación con inversores en Crescenta, realizará una exposición sobre las razones por las cuales el inversor debe de contar con private equity en sus carteras y pondrá algunos ejemplos de asset allocation. Y en la segunda parte, Borja Alonso del CID, responsable de relación con inversores en Crescenta Alfa, el servicio definido por Crescenta para altos patrimonios, expondrá las capacidades concretas que tienen para estructurar y gestionar SCRs, así como el abanico de servicios y colaboraciones que pueden ofreceros a las empresas de servicios de inversión. Al finalizar la ponencia abriremos un turno de Q&A. Tenéis a vuestra disposición el botón del chat para formular las preguntas en cualquier momento. Y yo, por mi parte, nada más, le cedo la palabra a Ruth. Muchas gracias. Fenomenal. Muchas gracias, José. Buenos días a todos. Gracias por conectaros. Nada, como ha comentado, la idea de la presentación es haceros un poco introducción a private equity, cómo ha cambiado la legislación en los últimos años. Os pondré también un ejemplo de recomendaciones de carteras de inversión y porcentajes de recomendación en las carteras sobre la exposición a private equity. Y luego pues ya le daré paso a Borja, que entrará más en detalle sobre acuerdos de colaboración que estamos realizando pues con entidades financieras, ya sea pues agencias de valores, AFIs, bueno, luego él entrará más en detalle. Pues nada, comenzamos con la presentación. Lo primero de todo, la parte de private equity, como sabréis, pues ha sido un activo muy desconocido para la gran mayoría de la población. Es un activo muy desconocido porque ha sido un activo súper inaccesible. De hecho, los fondos internacionales de private equity que tienen décadas de historia y han obtenido retornos y rentabilidades superiores a los 15 y a los 20%, pues han estado restringidos para grandes institucionales, planes de pensiones, endowments, porque los mínimos de inversión que tienen son entre 15, 20 y algunos hasta 50 millones de euros. Entonces, bueno, pues ha sido un activo, como os comento, inaccesible para la gran mayoría de la población. Desde hace unos años, pues la regulación ha cambiado y, evidentemente, tiene todo el sentido, luego entraré más en detalle en cuanto a porcentajes, pero tiene todo el sentido valorar, al menos introducir un porcentaje de la cartera de inversión de los clientes o la vuestra propia en private equity. Hicimos recientemente un estudio con EY, la consultora, en el cual hacíamos una encuesta, una muestra, y nos decían que esa muestra nos decía que no creían que el private equity pudiera dar retornos a los 15% anualizado. Lo curioso es que cuando te parabas a explicar, y yo creo que esto es fundamental, porque al final, como ha sido un activo desconocido, es súper importante que el cliente entienda las características del producto y el funcionamiento del producto. Y lo curioso es que cuando te parabas a explicar realmente qué era el private equity, más del 60% de la gente estaría dispuesta a invertir en este producto. De hecho, la capacidad o el potencial de crecimiento que tiene el private equity en España, en cuanto a inversores, es altísimo. En la muestra nos salía que bueno, había un potencial de crecimiento de más de 43.000 millones de euros y 1,2 millones de potenciales inversores que podrían estar dispuestos o interesados en invertir en private equity. La conclusión es que al final ha sido un activo reservado pues, para altos patrimonios, ultra high net worth y family office,
y los mínimos de inversión con las nuevas legislaciones, pues lo que nos permite es acceder con unos mínimos muchísimo más asequibles. De hecho, nació una ley en 2022 que se llama la Ley CREE y Crece, que básicamente ayuda a democratizar lo que es la inversión en private equity, siempre y cuando teniendo en cuenta unos porcentajes. De hecho, esta ley lo que implica es que para aquellos clientes que tienen un patrimonio financiero entre 100.000 y medio millón de euros, o sea, el patrimonio financiero mínimo que tiene que tener un cliente para invertir en private equity son 100.000 euros, pues si está en ese rango el patrimonio financiero, lo máximo que puede invertir en private equity es un 10%. ¿Vale? Y luego, para patrimonios financieros superiores a medio millón, no existe esa restricción y puede pues, invertir un porcentaje mayor. Entonces, bueno, la ley ayuda a poder democratizar lo que es la inversión en private equity, pero siempre protegiendo al inversor y teniendo en cuenta esos porcentajes que os comento. ¿Qué requisitos tiene que cumplir un inversor para poder invertir en private equity? En private equity, al menos en Crescenta, pueden invertir ya no solamente profesionales, sino también minoristas. Lo único que la ley es súper clara con esto. Tiene que cumplir una serie de requisitos para que sea apto y que ese producto sea apto para el inversor. ¿Qué requisitos? Pues tiene que tener unos conocimientos generales, al menos de cómo funciona el mercado, no tiene que ser experto, pero bueno, tiene que tener unos conocimientos generales sobre los mercados financieros y sobre el private equity en concreto, o sea, saber cuál es el funcionamiento del producto, porque no es lo mismo invertir en un fondo cotizado al precio o al valor liquidativo del día que invertir en private equity, que al final vas invirtiendo a lo largo de 5 años. Otro requisito es que tiene que tener experiencia invirtiendo. Esto es fundamental, o has invertido previamente en mercado cotizado, en fondos, en acciones o en planes de pensiones o no eres apto para poder invertir en private equity. Luego, el plazo de inversión, al menos tiene que tener un horizonte temporal para esta inversión de más de 5 años, por lo que os he comentado de cómo se van haciendo las llamadas de capital y luego cómo se van haciendo las distribuciones. Patrimonio financiero, que ya os lo he comentado un poco al inicio, patrimonios financieros mínimos de 100.000 euros para poder invertir en private equity, y luego tiene que tener esa tolerancia al riesgo, que al final en private equity no existe esa volatilidad en cuanto a como en los mercados cotizados, porque al final aquí lo que hacemos es invertir en compañías que no cotizan en bolsa, entonces evitamos esa volatilidad, pero más que el riesgo puro y duro de lo que es invertir en private equity es principalmente el horizonte temporal, el plazo, y que al final tienes que saber que es una inversión que va a estar X años produciendo y no vas a poder salir de esa inversión hasta que pasen esos X años. Para ser profesional por solicitud, nosotros en los fondos que tenemos en Crescenta son FCRs, entonces a día de hoy da un poco igual si eres minorista o eres profesional por solicitud. En algún momento podemos plantearnos sacar algún fondo de inversión que solamente sea comercializable para profesionales, pero a día de hoy da un poco igual cómo te clasifiques en Crescenta, pero para ser profesional por solicitud al menos tienes que cumplir 2 de estos 3 requisitos que aparecen en pantalla. El primer requisito es tener experiencia en el sector financiero. Lo segundo es tener un patrimonio financiero superior a los 500.000 euros. Patrimonio financiero incluye cualquier tipo de inversión, desde cuentas corrientes, depósitos, fondos, acciones, bonos, incluso si tienes inmuebles, pero de alquiler, ¿vale? O sea, puro y duro que sea inversión. Y luego tener o haber hecho inversiones en capital privado con un volumen significativo, que para nosotros un volumen significativo es más de 100.000 euros. Entonces, cumpliendo 2 de estos 3 requisitos, podrías clasificar como profesional por solicitud. Y hay algunos productos, como os comento, que solamente pueden acceder a este tipo de productos, pues si eres profesional por solicitud. A día de hoy en Crescenta es independiente cómo te clasifiques para poder acceder al FCR. Luego esto seguro que lo sabéis perfectamente, ventajas que tiene incluir private equity en la cartera de los clientes. En la parte de la derecha aparece un gráfico, en el eje de las X es la volatilidad anualizada, en el eje de las Y el retorno anualizado. Los círculos que aparecen en la parte de abajo son carteras estándar de renta fija y de renta variable. La que aparece más hacia la izquierda pues es 40% renta variable, 60% renta fija, hasta la más arriesgada, que es 80% renta variable, 20% renta fija.
Aquí en el ejercicio lo que hacemos es, ¿qué ocurre si metemos un 30% de private equity o de capital privado en la cartera de los clientes? Pues incrementa la rentabilidad. Para que os pongáis en cifras y en números, si en renta variable, si sale todo bien, si no se cometen errores, si no se sale a destiempo y demás, pues lo que se espera en un horizonte temporal de largo plazo es dar retornos de los 8%. En private equity, en los fondos de private equity, depende de la estrategia, pero al menos que tengas retornos superiores a los 15%, ¿vale? Entonces, en cuanto a rentabilidad, está claro que es una ventaja respecto a cualquier otro tipo de activo, y luego te reduce lo que he comentado de la volatilidad. Importante ver la parte de private equity o la inversión en private equity como un activo complementario a una cartera de inversión cotizada. O sea, no, en ningún momento queremos desde Crescenta que alguien diga, oye, pues meto todo a private equity porque los retornos son súper interesantes y no voy a necesitar el dinero, pero es fundamental ver realmente qué porcentaje de la cartera de un cliente tiene sentido meterla en private equity por los plazos. Aquí hemos puesto dos gráficos. En el primero, básicamente, lo que aparece es, el track record de SP500, ¿vale? Luego hemos puesto la media de los fondos de capital privado y los fondos de capital privado top quartile, ¿vale? Fondos de capital privado top quartile es el 25% de los mejores fondos en cuanto a rentabilidad. Evidentemente, los retornos ya os he comentado que son mejores que cualquier inversión cotizada, pero aquí es súper relevante y súper importante hacer una buena selección de los fondos de private equity. También hay que tener en cuenta que una gestora de cotizado es muy difícil que se adapte para hacer private equity, porque al final los gestores de private equity que tienen más de 20, 30 años de historia, o sea, tenemos una confianza y una seguridad de ver qué track record han obtenido, porque son al final quienes se meten en las compañías, independientemente con posiciones mayoritarias o minoritarias, pero se meten a gestionar la empresa. Entonces, los fondos de private equity lo que te indican es cuán de buenos son estos gestores gestionando compañías, ¿vale? Entonces, para nosotros es fundamental hacer una buena selección del portfolio de fondos. Nosotros en Crescenta hacemos fondos concentrados, un portfolio de fondos concentrados, o sea, desde la carcasa de Crescenta cuelgan entre 5 y 7 fondos subyacentes, como os he comentado, principalmente internacionales, contra récords súper consistentes, y lo hacemos concentrados, pero para asegurarnos la calidad del producto y para asegurarnos que esos productos que metemos en el portfolio son fondos top quartile. Esto, el gráfico de la derecha, corrobora un poco toda la explicación que os estoy dando. Aparece en gráfico desde 2007 hasta 2023. Las rentabilidades que aparecen en las barritas en el color azul oscuro es la rentabilidad sin fondos top quartile de private equity. Luego, la siguiente barrita, que es un poco más azul claro, es la rentabilidad extra que se obtiene por seleccionar fondos de top quartile, y la siguiente es la rentabilidad extra por evitar los peores fondos de private equity. Entonces, bueno, para nosotros la selección, la due diligence que hace nuestro equipo de inversiones de los fondos que seleccionamos es súper importante para darle una buena calidad al producto. Esto voy a pasar muy por encima porque entiendo que más o menos todos estáis familiarizados con el funcionamiento de un fondo de private equity. En Crescenta lo hemos estructurado con 5 llamadas de capital, una cada año, entre un 20 y 25% cada año del comprometido que haces al inicio de año, y luego del año 5 al año 10 lo que vamos haciendo son las distribuciones. Entonces, bueno, estimamos que el horizonte temporal del fondo de inversión son 10, 5 años de llamadas de capital y 5 años de distribuciones. Aquí os hemos hecho un breve resumen de Crescenta para que nos ubiquéis. Nosotros somos la primera gestora digital en fondos de private equity. La primera gestora digital, estamos regulados por CNMV. Nuestro objetivo primordial es democratizar lo que es la inversión en private equity. O sea, damos acceso a fondos totalmente exclusivos, pues como los que veis ahí, EQT, Cinven Insight, Thoma Bravo, Summit Partners. Algunos de ellos son de las mayores gestoras del mundo, que tienen mínimos de inversión
pues depende de la gestora, pero entre 20 y pico, 50 millones de euros y estamos dando acceso a un portfolio de fondos de calidad con mínimos de inversión de 10.000 euros, ¿vale? Nuestra ventaja competitiva es que tenemos todo digitalizado, desde el alta del cliente hasta la inversión. El alta se puede hacer en 15 minutos, depende si es persona física o jurídica, pero se hace en 15 minutos y luego en otro par de minutos se hace la inversión con total cumplimiento normativo porque, como os he comentado, estamos regulados por CNMV y es fundamental para nosotros comprobar que los requisitos que os he comentado antes, tanto si eres minorista como si eres profesional por solicitud, pues el cliente final cumple esos requisitos. Luego, teniendo todo digitalizado, aparte, la ventaja competitiva es que, bueno, trasladamos ese ahorro en costes al tener todo digitalizado a los fondos de inversión. Entonces, pues, tenemos unos costes bastante competitivos en los FCRs que tenemos activos. Para que ubiquéis un poco, porque antes José ha comentado un poco cifras de activos bajo gestión y clientes, nosotros empezamos a comercializar fondos de Private Equity hace algo más de un año, ¿vale? Salimos con 2 estrategias, Private Equity Buyouts y Private Equity Growth. Como os he comentado, nosotros lo que hacemos es un portfolio de fondos, o sea, dentro de Private Equity Buyouts, Private Equity Growth, Private Equity Real Asset, que son como las estrategias fundamentales que hay en Private Equity, cuelgan debajo 5 o 7 fondos subyacentes, que ahora os explicaré un poco la due diligence que hacemos nosotros de los fondos que seleccionamos. Pero sacamos esas 2 alternativas, a priori tenían un tamaño inferior al que veis ahí, o sea, salimos con 15 millones en cada fondo, se llenaron en pocas semanas porque al final nuestro reto era poder llegar a un minorista, no solamente a los family office. Lo bonito de Crescenta es que tenemos mucho tipo de cliente, tenemos clientes pues minoristas o gente del sector financiero que compromete entre 10.000 y 100.000 por fondo. Luego tenemos ya un perfil más affluent que invierte o compromete entre 100.000 y medio millón, y luego ya tenemos family office que invierten entre 1 y 3 millones por fondo. Entonces, bueno, el apetito fue muy alto cuando sacamos las primeras estrategias. De hecho, ampliamos el tamaño de los fondos. Ahora mismo tenemos activo tanto uno de Private Equity Growth como un fondo de Private Equity Real Assets. Nuestra idea como gestora, como los mínimos de inversión lo permiten, es que un cliente tenga la potestad o tenga la posibilidad de hacerse una cartera diversificada en fondos de Private Equity. Que si quiere hacer una diversificación por añada, que la pueda ir haciendo invirtiendo en los distintos productos que vayamos sacando, ¿vale? Con sentido y porque los mínimos de inversión, como digo, pues lo permiten. Ahora tenemos 2 fondos activos, uno de Private Equity Growth y otro de Private Equity Real Assets. El fondo de Crescenta Private Equity Growth lo lanzamos en noviembre del año pasado. Tenía un tamaño inicial de 30 millones, lo llenamos en pocas semanas. Luego hemos hecho un compromiso con una gestora que es HG, que entonces por eso ampliamos un poco más el tamaño del fondo y ahora pues tenemos un tamaño del fondo de 50 millones y está cubierto cerca del 90%. Dentro de Growth, también para que veáis qué tipo de fondos de inversión o de gestora seleccionamos, también está tanto Summit Partners como Thoma Bravo. Y luego tenemos Crescenta Private Equity Real Asset, que hace un mix entre infraestructuras y real estate, ¿vale? Sobre todo en la parte de Private Equity Real Estate no hay tantas oportunidades buenas en mercado que hagan retornos superiores a los 12% y estoy hablando de real estate a nivel internacional, no español, sino a nivel internacional. Entonces, solamente hemos hecho un compromiso con un fondo de inversión y la idea es que el 70-80% restante del fondo lo hagamos con Private Equity infraestructuras, principalmente centradas en centros de datos. Y luego la idea es, pues, estamos trabajando para poder sacar el siguiente fondo de buyouts, que sería la añada número 2. ¿Cómo hacemos la selección de los fondos que seleccionamos? Ya os he comentado que nosotros hacemos carteras y portfolios concentrados, entre 5 y 7 fondos subyacentes. La idea es que de estos fondos que seleccionamos nos aporten algo a la cartera de inversión. Lo primero que hacemos es qué fondos por estrategia están en fundraising hasta 2028. O sea, el equipo de inversiones tiene
monitoreados todos los fondos de inversión que van a estar en fundraising por cada una de las estrategias que estamos hablando. Y siempre seleccionamos, como os comento, fondos top quartile. Pero ya lo fundamental no es que diga seleccionamos esos fondos, sino cómo los seleccionamos, ¿vale? Ahí hacemos una due diligence cuantitativa que para nosotros es súper relevante. Lo que hace el equipo de inversiones desde la añada número 1 del fondo de inversión en el que se entra, pues, por ejemplo, Summit Partners, por poneros un ejemplo, que Summit Partners es una gestora americana que lo tenemos dentro del fondo Crescenta Private Equity Growth. Pues Summit Partners tiene histórico desde 1980 y pico. Se han ido añada por añada, estamos entrando en la añada número 12, desde la añada número 1 de cada una de las compañías en las que ha entrado, viendo realmente la rentabilidad de las empresas, para ver si lo que nos está diciendo la gestora de los retornos que han obtenido de manera consistente son los mismos retornos que les da al equipo de inversiones, ¿vale? Luego, a nivel cuantitativo, también se mira que haya consistencia en retornos, que distribuya a tiempo, que acabe liquidando, cuáles son las palancas de valor, o sea, cómo generan valor en la compañía, metiendo tecnología para reducir costes, aumentando el EBITDA, ayudándolas a internacionalizarse. Y luego también vemos que no pasen compañías de un fondo a otro porque no hayan sido capaces de salir de esa empresa, sino que si lo pasan es porque realmente el potencial de la compañía es alto. Y luego también miramos el loss ratio. Para nosotros el loss ratio es fundamental, que es el ratio de pérdida, que básicamente lo que indica es en volumen qué porcentaje de compañías han entrado y han salido con un precio inferior al que han comprado, ¿vale? Depende de la estrategia, pues el loss ratio varía, puede ser ya más growth, que pueden ser entre un 8 o 10% de loss ratio, a real asset, que lo mismo ronda más el 5%, porque el tipo de estrategia es diferente. Pero para nosotros es muy importante ver que el loss ratio está acotado y que no hagan la rentabilidad con un par de compañías, sino con el grueso de las empresas en las que han entrado. Luego hacemos una due diligence cualitativa que ya se centra más en ver cuántos años lleva trabajando juntos el equipo gestor, si hay mucha rotación o no, y fundamental, cuánto dinero tienen esos gestores en los activos de los fondos, porque eso nos permite ver una alineación de intereses. Y luego hacemos una due diligence legal, que esa due diligence legal pues nos la hace Cuatro Casas y Finrich. Como os comento, la idea es que cada uno de los fondos que estamos seleccionando nos aporten algo a la cartera de inversión, ¿vale? Pues no, por ejemplo, en la parte de Private Equity Growth hemos metido Summit Partners y Thoma Bravo, que están más centrados en la parte americana, y luego HG está más centrado en la parte europea. Entonces, bueno, aunque el Private Equity Growth, el sesgo sea más tecnológico, que cada uno nos aporte algo, intentemos hacer una diversificación también, ya no solamente por añadas, sino también a nivel geográfico. Esto simplemente que veáis el análisis que hemos hecho. Desde hace un año el equipo de inversiones ha analizado 450 fondos, solo se ha quedado con un 3% de esos fondos que se han analizado, o sea que son bastante rigurosos a la hora de la selección del propio producto. Y luego, por último, os quería poner un poco un ejemplo de lo que recomienda una entidad como Goldman Sachs a sus family office. Al final, y sobre todo haciendo una comparación con España, yo creo que a nivel general, sobre todo aquellas clientes que están asesorados pues, por una banca privada, por una EAFI, por una agencia de valores, pues la parte de cotizados la tienen muy bien estructurada en función de su perfil de riesgo, pues más renta fija, más renta variable, otro tipo de activos, pero desde hace unos años para acá, al final la parte de private equity está cogiendo cada vez más relevancia. Entonces, Goldman Sachs, para que veáis, recomienda a los family office más de un 40% de las carteras de inversión invertirlas en private equity. Para un family office, como os digo, tiene sentido. Para un minorista o para patrimonios financieros más limitados, como os he comentado, entre 100.000 y medio millón, hay que tener cuidado con qué porcentaje se recomienda a invertir en private equity, básicamente porque bueno, hay una legislación detrás que no te permite invertir más de lo que nos gustaría en los fondos. Y en este caso, para aquellos patrimonios entre 100.000 y medio millón, la ley es súper clara de que no se puede invertir más de un 10% en private equity. Y yo creo que por mi parte he terminado. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos.
Soy Borja Alonso del Cid, director de Relación con Inversores en Crescenta. Os voy a intentar transmitir un poquito el por qué surge esta división dentro de Crescenta y viene básicamente porque, bueno, Crescenta, como muchos sabréis, porque me consta que estamos haciendo bastante ruido y que sois todos profesionales del sector, surge, como ha dicho Ruth, hace unos años, ¿no?, con el cambio de legislación. En este caso, los fundadores, Eduardo Navarro y Ramiro Iglesias, que los dos vienen del mundo del private equity y mercados financieros, detectan esta oportunidad que se está produciendo a raíz del cambio de legislación, la ley, como comentaba Ruth, de Crea y Crece, y también un cambio de paradigma en el mundo del private equity, en donde los grandes fondos habían tenido ciertas dificultades para levantar capital, pues bien por la subida de tipos de interés, por la bajada de bolsa y el cambio del porcentaje en sus carteras, y que lo que está permitiendo es que veían que había todo un sector nuevo a raíz también de unas plataformas que se habían constituido fuera de España y en Europa y en Estados Unidos, y que estaban teniendo un éxito brutal, ¿no?, dentro del mundo minorista. Entonces, estos grandes fondos, acostumbrados a levantar solamente capital entre los endowments, los planes de pensiones, etcétera, mueven su vista hacia esto. Evidentemente, todo ese capital que no es Ponte Gadea, digamos, ¿no?, que no es el plan de pensiones de alguien que puede entrar, pues no sé, una gran empresa que puede entrar en directo con unos tickets de 10, 20, 30 millones de euros, pues necesitaban canalizar todo esto. Y esto es únicamente posible a través de la tecnología. Cuando pensamos que todo estaba ya inventado, llega alguien y le da una vuelta, ¿no?, y con este tema de la tecnología permite canalizar toda esta demanda insatisfecha de clientes que están pues teniendo en cuenta que esto existe. A mí, yo suelo utilizar el símil que me recuerda a que los que llevamos unos años en el sector, que ya ha llovido, cuando ibas a una entidad veías esas carteras que te hacían únicamente con productos de la propia gestora, y de repente alguien descubrió que existía un Cynic, BlackRock o Invesco o cualquier otra, y empezó a preguntar, y se forzó un poco a la industria a llegar a las carteras de arquitectura abierta y demás, y los clientes empezaron a tener esa familiaridad con nombres de gestoras, tanto españolas como extranjeras, tanto nichos en España como otras grandes gestoras de fuera, en los que lo estaban demandando. Y yo creo que esto es una cosa muy parecida, ¿no? A la gente Cinven, CVC, Hamilton Lane, EQT, etcétera, al 99% de la gente les son desconocidos. Pero el tiempo que va a pasar entre que conozcan esto y de repente se den cuenta de que ¿cómo es que yo no tengo esto? O su cuñado, ¿no?, de turno, pues yo invierto en tanto y ¿cómo es que a mí nunca me lo han ofrecido? Va a ser rapidísimo. Y la industria está intentando ir hacia allí. Habréis oído noticias de los grandes grupos bancarios adquiriendo o viendo la forma en la que van a entrar a atacar este segmento. Porque básicamente la gestión de carteras se ha convertido en un commodity casi, ¿no? Estamos todos en los mismos fondos intentando rascar rentabilidades de uno a otro hasta ahora. Pero esto es rentabilidades más altas, fidelización de cliente durante tiempo y además un producto, si me permitís, sexy, ¿no?, en cuanto a contarlo, en cuanto a ver. Y el único stopper que hay en el mercado es el tema de los plazos, ¿no? Es verdad que los 10 años de periodo en el que uno tiene que estar, pues limitan un poco, es el principal de easy, y es un tema en el que también vamos a trabajar. Pero eso ya lo iremos contando. Todo esto surge de esta manera, la tecnología nos permite llegar al pequeño, pero también al grande, como ha comentado Ruth antes. La sorpresa fue que al principio esto se abre al minorista, y en las primeras semanas family offices empiezan a entrar con tickets de millones de euros. Y levanta una liebre, decir, oye, ¿cómo es esto si este es interés a los dos segmentos tan dispares? La clave está en el producto, ¿no? Que estas grandes gestoras realmente nos han dado acceso. Si el producto es bueno para alguien que tiene 15.000 para hacer un ticket, un compromiso de 10, 15, 50, 100.000 euros, pero también es alguien interesante
para un family office. Y la clave era la capa de comisiones que le pones. Si eres eficiente, si demuestras que todo ese trabajo que estás poniendo en due diligence, en acceso a fondos y en la rentabilidad final realmente va a llegarte, esto es interesantísimo. Y es gente muy profesional, gente que conoce estos fondos, gente que sabe que hay bancos de inversión súper top que han estado ofreciendo algunos de los fondos en los que estamos, en plan como oportunidad súper exclusiva y de repente yo tengo acceso a ello, ¿no? Y a unos precios totalmente razonables. Entonces, ahí es cuando surge Crescent Alpha. No ya solo para dar servicio a family offices, sino también para la gestión de SCRs, tanto colectivas como familiares. Y para ello también desarrollamos este software que estáis viendo una pequeña muestra de que es un mundo que existe mucho en el líquido desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero en el ilíquido no existe por ahora. Se acabará desarrollando, pero hoy por hoy la gente sigue confiando en sus Excel y en las llamadas de a cuándo me van a llamar, no sabes exactamente. Las familias y los inversores pues les llega algo, se pone delante de su mesa su canal de distribución de los pocos bancos que están haciendo esto y lo compra, no teniendo muy puesta la vista en hacia dónde quieren llegar, hacia dónde, qué composición de cartera tienen, qué concentración en temáticas o contenidos. Este software lo que estamos haciendo es que te da una visión clara de dónde estás, de qué es lo que necesitas en cada momento y realmente pues hacer una inversión más racional, ¿no? Menos impulsiva de esto es porque es un 5%, tengo que entrar o no. Ahora conseguimos hacerlo de otra forma. Y esto, a raíz de todo este mundo de la digitalización y de la flexibilidad que tenemos en Crescenta, se nos han acercado grupos bancarios, bueno, más allá de AFIs, agencias de valores, bancos medianos y pequeños, cajas, incluso los grandes, pero bueno, todos con interés por buscar una solución para dar a sus clientes. Y ese es lo que estamos ahora también trabajando y que os invito a que nos contactéis a cualquiera de los que, bueno, ya la verdad es que he visto que con varios hemos estado hablando y hemos trabajado, pero que seguimos en ese canal, ¿no? En la posibilidad de hacer una solución digital, no desintermediando, simplemente haciendo una colaboración para ser, ya no sé si defensivos, ¿no? Respecto a lo que viene. Porque el cliente lo va a demandar, cuanto más ruido haga la gran banca, pues mayor labor de evangelización del asset class vamos a tener y vamos a tener que ser rápidos porque lo vamos a tener que tener en nuestra paleta y el cliente es que nos lo está demandando, ¿no? Lo hemos visto en los números, ¿no? Hacer 2.000 clientes en un año desde cero, intentando hacer un esfuerzo también de evangelización y de educación que nos pedía CNMV y que hemos hecho en plataformas tanto para formar, en este caso, al cliente como a la red comercial que pueda hacerlo, que lo tenemos desarrollado, y ser ágiles en la creación de vehículos, ¿no? Tanto vehículos multiestrategia en los que se pueda invertir en las 3 temáticas con un solo ticket, podemos hacer vehículos específicos, podemos hacer SCRs con asesoramiento colaborando. O sea, realmente hay un campo brutal de crecimiento que yo creo que debemos todos aprovechar porque si no lo hacemos rápido, pues al final va a llegar quien todos tenemos en mente, ¿no? Lo va a hacer y lo va a demandar el cliente. Entonces, esto es un poco lo que estábamos haciendo, ¿no? en SCRs, ¿no? La posibilidad de invertir en nuestros fondos, los ha explicado Ruth perfectamente. Como grandes hitos, estos nombres que estáis viendo, ¿no? que Alpinvest o EQT o Thoma Bravo nos permitan entrar con tickets que no son los que tienen habituado, viendo el potencial que tenemos. Podemos hacer coinversiones en fondos desde SCRs o desde específicas o de las que tenemos familiares y más allá incluso nos dejan llegar a deals, a tratos que tengan estos fondos en determinadas operaciones, ¿no? Y eso aporta un valor de asesoramiento y de economía real que realmente se aprecia muchísimo.
Me adelanta un poco toda esta parte, ¿no? La parte del software, que al final es conseguir invertir con racional y porque hemos visto carteras, la verdad es que sorprendentes, que venían ya montadas y te pones a hablar con los clientes y es como, a lo mejor nos ha pasado un 70% en venture, cuando en ningún caso tenía pensado, por ejemplo, que eso es lo que ese era su objetivo, ¿no? Era alguien más conservador dentro de lo que es el private equity, ¿no? Y entonces, toda esta tecnología lo que nos permite es ser eficientes, permitir llegar a tener claro dónde se quiere invertir, cuáles son las llamadas de capital, qué capital tengo disponible, dónde tengo que entrar. Y hoy por hoy es espectacular cómo todas estas grandísimas casas nos están abriendo la puerta, ¿no? A todos, a todas las inversiones. Con lo cual, es realmente sorprendente y un orgullo el que esté pasando aquí. Nada, os animo a que si queréis profundizar o colaborar en algo con nosotros, que os pongáis en contacto, porque estamos dispuestos a hacer y tenemos la capacidad de hacer estas soluciones 360 y a medida a cada uno de las necesidades que nos vayáis planteando. Y en breve pues iréis viendo nuevas noticias y evoluciones, porque la verdad es que es un sector y nosotros somos una compañía muy flexible y que esto todo avanza rapidísimo. No sé si me he dejado algo más o si hay alguna pregunta. Creo que había alguna, pero no estoy seguro. Sí, hay aquí alguna. José, no te oigo. Ya está. Perdonad. Oye, pues mil gracias a los dos por la interesantísima presentación. Os paso a comentar las preguntas que tenemos. Esta es para Ruth. Comenta Nuria, ¿qué ventajas tiene hacer un portfolio de fondos concentrados de private equity? Y luego una segunda pregunta, perdona, ¿qué proceso siguen los clientes en Crescenta para ser aptos para invertir en private equity? También de Nuria. Vale, respecto a la primera pregunta, hacemos un portfolio concentrado, por lo que he comentado un poco antes, por asegurarnos realmente la calidad del producto, ¿vale? Si un cliente, pues por ejemplo, el Private Equity Growth 2 tiene diversificación por añada 2024-2026. Si un cliente quiere una diversificación más allá de esos 3 años por añada, que vaya invirtiendo en los siguientes fondos. Pero al menos lo que seleccionamos, que sea concentrado en cuanto a número de fondos, por la calidad, aunque luego existe una diversificación por compañía. O sea, depende del fondo, a lo mejor el fondo de growth pues tendrá acceso a más de 100 empresas, ¿vale? Y luego también por otra cosa fundamental, porque como he comentado cómo funciona un fondo, al menos en Crescenta, las estimamos que 5 años de llamadas de capital y 5 años de distribuciones. Si hacemos un portfolio de 30 y pico fondos subyacentes, estaríamos mucho tiempo seleccionando los fondos que metemos. Y aparte de que no todos van a ser top quartile, eso no quiere decir que si tienes 20 y pico o 30 subyacentes vayas a obtener unas malas rentabilidades, pero evidentemente tienes que meter fondos que no sean realmente los top. Si haces una cartera muy amplia, te tiras mucho tiempo invirtiendo. Entonces, lo que vas seleccionando, imagínate, seleccionas en el año 3, te liquidan en el año 13. Entonces, te quedas en el fondo más tiempo del que nosotros consideramos. Entonces, es básicamente por hacerlo de una manera eficiente. Y luego, ¿qué proceso siguen los clientes? Un cliente se da de alta totalmente digital, o sea, entra en crescenta.com, se va a registro, ya sea persona física o persona jurídica, puede hacerlo ambos, empieza el proceso en meter todos los datos y luego, en función de lo que contestes, pues si tienes experiencia en el sector financiero o no, te van saliendo unas preguntas. Tienen que pasar un test de idoneidad, a no ser de que seas profesional por solicitud, que ya nos has tenido que comprobar que tu patrimonio financiero sea superior a 500.000, que hayas hecho operaciones en capital privado superior a 100.000 o que tengas experiencia en el sector financiero, que ese test de idoneidad no lo haces porque se presupone que ya tienes todos los conocimientos como para ser apto para poder invertir en un fondo de private equity. Si eres un minorista tienes que pasar un test. Tienes que pasar un test de escenarios de rentabilidad-riesgo, de preguntas para saber que entiendes bien que es un fondo de private equity, que tu horizonte temporal sea más de 5 años.
comprobar que tu patrimonio financiero sea superior a 100.000 euros para que puedas invertir en los fondos que tenemos en Crescenta. Entonces, bueno, pues es un proceso, diría que exhaustivo en cuanto a que estamos regulados por CNMV y que tenemos que hacerlo con total cumplimiento normativo, pero lo hemos intentado hacer súper sencillo para que el cliente pues, en 15 minutos pueda darse de alta perfectamente. Vale, estupendo. Yo creo que perfectamente contestado. Ahora para Borja. La verdad, Borja, yo por mi parte me ha parecido bastante interesante lo que comentas. Me he quedado con dos cosas. Por un lado, la capacidad de acceso que tenéis en Crescenta a producto top. Y en segundo lugar, el que ofrecéis tecnología para la gestión de las inversiones. ¿Podías un poco detallar un poco dentro de eso los servicios que ofrecéis a las SESIs? Te he entendido que al final un poco la visión que tenéis es como que es una ola de inversión que van a demandar todos los clientes y que cada vez se están sumando más y que os podéis posicionar como un partner para ofrecer a las SESIs esas capacidades de acceso y tecnología. ¿Es así? Sí. La idea es esa. O sea, no solamente las SESIs, que además lo que intentamos es buscar una solución fácil y que sea interesante para todo el mundo para poder ofrecer nuestros productos, más allá de que nosotros también tenemos esos canales, pero hay formas de colaborar, que seamos un socio tanto para ESIS como para otras entidades, porque hay diferentes soluciones, ¿no? para cada caso. Entonces, si alguien no tiene gestora, no lo hace, incluso gente que tiene gestora y que solo está llegando a un determinado nivel, nosotros tenemos capacidad para complementar todos los otros segmentos, ¿no? Esa es la maravilla de que te decía, que es que parece que está todo inventado y de repente descubres una solución que es fácil, económica, porque somos muy eficientes, con lo cual al final... Y Ruth lo ha comentado, ¿no? Cómo traspasabas esa eficiencia al cliente, porque no es ser uno más, sino es hacerte un hueco siendo el mejor producto, el mejor precio, el mejor servicio. Entonces, sí que tenemos capacidad para a cualquier nivel de entidad, o sea, AFI, EAF, banco, sociedad de valores. O sea, lo único cierto es que a todos nuestros clientes nos está impactando este tipo de activo. Leí un día que una última cosa bastante graciosa, decían que el tiempo que pasaba entre aprendías algo nuevo y despreciabas al que no lo sabía en 5 segundos, que era no sé dónde lo leí, pero es así. Y en mercados financieros no es lo mismo, ¿no? Cuando tú coges de repente, te levantan una liebre y dices, pero ¿cómo es posible que esto no lo tuviese yo desde hace tiempo? Pues ahora existe. Vale, pues quiero tenerlo, quiero tener el bueno, el mejor y el primero que se lo cuente, que accede ahí, es quien se va a llevar el gato al agua, como se dice, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros estamos dispuestos a ser socios y ayudar en la divulgación de este tipo de activo, del que somos unos absolutos convencidos. Yo he trabajado muchos años en entidades donde no había y cuando he empezado a hacerlo en las que sí, me di cuenta de las pocas que sí lo hacen. Me di cuenta que realmente tiene un potencial y un atractivo brutal. Y entonces yo creo que ahí sí que podemos ser grandes colaboradores, ¿no? Con bancos, cajas, con sociedades, EAFIS, etcétera. Pues fantástico. Oye, pues muchísimas gracias a los dos. No hay más preguntas. Nada, desearos, por supuesto, que continuéis con esa tendencia de éxito y que lo sigamos viendo. Y nada más, para los que estáis conectados, recordaros que tenéis la grabación del webinar y la presentación que han utilizado en la web de ASEAFI y que os enviaremos también un email con todos los contenidos para que lo tengáis a mano. Y nada, y por mi parte nada más, despido la sesión. Pues muchas gracias, José, muchas gracias a ASEAFI. Gracias a todos. Gracias, un abrazo. Chao. Adiós.